es formar futuros dirigentes del sector agropecuario, y para formarnos tenemos que contar el sector de la problemática, ¿sí?, que se nos plantean, y para ello, por lo tanto, es preciso tener conocimiento productivo como así también gremiales. Con respecto a las charlas, eh, justamente estos medios que tenemos ahora son los que nos permite poder ir formándonos, ¿sí? Por medio de estas actividades o charlas nosotros vamos contando con los conocimientos, formándonos dentro del sector. El día de hoy nosotros vamos a contar con una charla que se denomina Características de los ambientes y especies megatérmicas más importantes de la región chaqueña. Va a estar a cargo del ingeniero agrónomo Álvarez Claudio, ¿sí?, que pertenece a la pecuaria del INTA, en el cual se dedica a él pertenece al sector del INTA del Colorado. Bueno, eso es un poco acerca de la charla que vamos a hablar el día de hoy, y paso entonces a darle la palabra a nuestro presidente, Lucas Ortiz, para continuar con la charla. Bueno, solamente para comenzar, chicos, vamos a silenciar a todos los micrófonos, digamos, así no se le interrumpe al disertante, y entonces las preguntas que tengan con respecto al tema, las vamos a hacer al final de todo, así no lo interrumpimos al disertante. Cualquier cosa va a estar abierto el chat, en el caso de que no se escuche algo, hay interferencia o necesiten que repita el disertante, y por favor lo pueden escribir, así nosotros le pedimos a Claudio que vuelva a repetir, y así hacemos más, que sea un poco mejor la videollamada. Entonces, Claudio, ahora ya tenés la palabra. Saludos a ustedes. La idea justamente de hoy es, a través de este medio, debido a toda esta situación en la cual estamos pasando todos, la idea era brindarles justamente una charla, una capacitación con respecto a principalmente a lo que serían los distintos ambientes para tener en cuenta, digamos, a la hora de sembrar o plantar gramíneas o especies megatérmicas para la región chaqueña generalmente. Como para poder ingresar, digamos, como para comenzar la jornada, la charla, digamos, bueno, les comento, nosotros somos un grupo de profesionales en la cual tenemos como director a cargo está el ingeniero Pajuelo Edgar. Luego viene, nosotros estamos en la parte de investigación, digamos, a través del ingeniero Dante Puello, que es el coordinador de investigación. Y bueno, los técnicos de distintas ramas dentro de recursos naturales y producción natural, digamos, estamos justamente el ingeniero zootecnista Ramírez Cristian, que él se dedica a la parte de reproducción, el médico veterinario José Tofaletti, que está justamente toda la parte de sanidad y suplementación de los animales, y bueno, y Medina, que justamente se dedica a su área. Bueno, me encuentro yo con la parte de lo que sea pasturas, pasturas implantadas, junto con Dante también, que trabajamos juntos, digamos, en esa área, en ese sector. Luego tenemos nuestros personales de campo, digamos, los cuales, bueno, nos ayudan a tomar las muestras, al tema de los apotrelamientos y demás, digamos, de todo lo que sería la hacienda que tenemos en la estación experimental.
Aparte de eso, se realizan ensayos en distintos lugares, digamos, ya sea tanto Chaco como Formosa, de lo que comprende el área de la estación experimental, en, en distintas carteras de proyectos, digamos, y siempre tratando de buscar la mayor información posible como para poder brindarlas a ustedes. Bueno, para comenzar, bueno, el tema a tratar de hoy justamente de características de los ambientes, especies megatérmicas más importantes en la región chaqueña, y para conocer, digamos, nosotros tenemos primero que reconocer los recursos forrajeros en los cuales tenemos. Esos recursos forrajeros se pueden dividir en dos partes, ya sea pastizales naturales o la otra que sea pasturas cultivadas, digamos, que lo vamos a incorporar. Dentro de los pastizales naturales están los distintos ambientes que comprenden, por ejemplo, pastillares, pajonales, ya sea tanto de paja amarilla, paja boba, pastizales de zonas inundables, lercia, luciola, la parte de canutillo, digamos. Y es importante conocer, aparte de esas pasturas naturales, digamos, la productividad y la calidad de cada uno. Nosotros vamos a enfocarnos directamente en lo que sea pasturas cultivadas, ¿sí? Ya sea en la introducción de nuevas especies o la determinación, digamos, de la adaptación de diferentes especies que hay en el mercado, digamos, para los diferentes tipos de ambiente. Yo para eso, digamos, quiero hacer una pequeña introducción en la cual voy a caracterizar los distintos tipos de ambientes y luego voy a destinar un cuadro, digamos, en el cual van a estar cada una de las especies que nosotros sugerimos, digamos, a esos ambientes, ¿sí? Bueno, para eso justamente tenemos para la determinación de los distintos tipos de ambientes, para identificarlos o determinar los distintos tipos, nosotros tenemos que tener en cuenta las precipitaciones, la ubicación en el relieve y las características del suelo. Para eso, para el tema de ambientes, están las temperaturas, las precipitaciones y el tipo de suelo. Para lo que con respecto a la temperatura, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta el valor absoluto y también la distribución de la misma. Nosotros estamos ubicados en una región llamada región chaqueña, justamente, que comprende 3 áreas, ¿sí? Está la región semiárida, digamos, que va norte y noroeste, digamos, noreste, perdón, de Salta, todo lo que sea Chaco, Formosa, parte de Santiago del Estero y parte de Santa Fe, en el cual a través de estas, digamos, está determinada las regiones a través dependiendo de las precipitaciones, digamos. Una región semiárida, que sería, que va desde los 400 a los 700 milímetros, la región subhúmeda, que va desde los 700 a 1000 milímetros, y una región húmeda, que va de los 1000 a 1300 milímetros. Nosotros estamos ubicados, la Estación Experimental del Colorado se encuentra ubicada en una región húmeda, con una precipitación media de 1150 milímetros. En este cuadro, o en esta lámina, digamos, lo que yo le agarro y les quiero presentar es la siguiente. Hay que tener en cuenta, digamos, las precipitaciones, tanto
las precipitaciones, en este cuadro, bueno, tenemos las precipitaciones promedios mensuales, digamos. Pero lo más importante es la distribución mes a mes, digamos, de cada una de las precipitaciones. ¿Por qué? Porque en base al suministro de agua, digamos, se ve el crecimiento justamente de las plantas. Por eso no tenemos, no le puse el año, digamos, en cuál fue tomado el dato, debido a que la mayoría de los productores tienen en sus campos, o en sus potreros mismos, digamos, tienen justamente un pluviómetro en el cual, bueno, pueden registrar justamente las precipitaciones que se dan, digamos, en ese mismo lugar. Debido a que hoy en día, justamente por las alteraciones climáticas que estamos teniendo, las precipitaciones son muy aisladas, los registros de la misma son muy aisladas, digamos, acá puede estar lloviendo y a los 2 o 3 kilómetros no se registra justamente la misma intensidad. Entonces, bueno, lo ideal sería tener justamente un pluviómetro y llevar el registro año a año, digamos, de las precipitaciones. Hay que tener en cuenta que también, bueno, hay ciclos, digamos, secos, hay años húmedos, que cada 8 a 10 años aproximadamente se registran, digamos, esos años, y bueno, hay que tener en cuenta también eso, ¿no? Pero a lo que voy con esta lámina, volviendo al tema, a lo que voy con esta lámina es que lo más importante es observar la distribución mensual de esas precipitaciones, que lo mismo vamos a observar con las temperaturas. No hay que observar el valor absoluto, digamos, hay que observar la distribución de la misma. Con respecto a las temperaturas, en este cuadro, si ustedes se compara, digamos, con la de las precipitaciones, se registra casi la misma intensidad, digamos, y en los mismos meses. Que esto lo que coincide justamente es el crecimiento de los pastos. En este caso, por ejemplo, tenemos 4 ejemplos de especies, digamos, gramarrode, dicantio rastrero, pangola y dicantio común, que justamente los picos de máximo crecimiento se dan justamente donde se observan los máximos registros de temperatura y de precipitación. Presentaba justamente esta filmina como para ver la comparación, que justamente la mayor cantidad de precipitación y de temperatura se dan en aquellos meses, tanto de septiembre, octubre, digamos, en nuestra zona, hasta abril, mayo, algo, ¿sí? Y entonces justamente se dan los máximos crecimientos de estas especies. Aparte de la precipitación y de la temperatura, lo que hay que tener en cuenta es el relieve, digamos. Con respecto al relieve, hace referencia a la ubicación del lugar, debido a que hay campos que son bastante heterogéneos, y hay otros que no, digamos, bueno, y dentro de esos, esa heterogeneidad, hay que observar justamente lo que sería una media loma, o una loma, perdón, una media loma, y aquellos bajos inundables, digamos. Existen, por ejemplo, esas lomas con buen drenaje, media loma medio arcilloso, y bueno, ya los bajos que son inundables. Aparte del relieve, dentro del suelo, ¿no es cierto?, tenemos que observar lo que sería la parte de textura. Textura hace referencia a la composición del suelo. Hay suelos arenosos, arcillosos, y hay suelos que poseen textura intermedia, digamos, entre ambos. Justamente cada una de estos tipos de suelos nos va a determinar qué tipo de pastura se sugieren para eso, digamos. Aparte de lo que sería la textura, hablando de un suelo, hablando de arenoso, arcilloso y franco, que sería el intermedio entre arenoso y arcilloso,
debemos tener en cuenta la calidad del tipo del suelo, digamos. La materia orgánica que nos daría la concentración o la cantidad de nutrientes que posee ese tipo de suelo, y bueno, también la otra contraparte, digamos que también tenemos justamente salinidad, suelos salinos en mayor o menor concentraciones. En esta filmina lo que les quiero mostrar justamente es lo que estábamos hablando recién, un suelo, un relieve, en el cual tenemos una loma formada por bosque o monte, digamos, una media loma ya con algunos espartillos, ya, y vamos a una zona media más baja, digamos, con paja, y después ya las zonas bajas inundables, bueno, con patito de agua, ya sea lercia, luciola, pirizales y camalote, digamos. Y lo que nosotros sugerimos, que se puede justamente cambiar, digamos, ese tapiz vegetal natural por pasturas implantadas, ya sea braquiarias, panicum, grama, en la loma, media loma, en media loma tirando abajo, grama, rodes, dicantio, pangola, y bueno, ya en la zona más baja, lo que sería pasto siam, pasto pará, tangola, ¿sí? Y otras especies, digamos, que da para zona baja. Con respecto, perdón, bueno, con respecto a esto, yo les decía que al principio yo iba a hacer una caracterización de cómo se presentan los distintos tipos de ambiente, teniendo en cuenta el ambiente, las precipitaciones, las temperaturas y el suelo. En las precipitaciones va el valor absoluto, digamos, la media en nuestra zona es 1150 milímetros, perfecto. Pero a mí lo que me interesa es la distribución anual de esa precipitación, cómo se distribuye mes a mes esa precipitación, porque no es lo mismo tener 400 milímetros, 200 milímetros en un solo mes acumulado que vaya distribuyéndose esos 1000 milímetros, esos 1100 milímetros, digamos, de forma adecuada, digamos. Y lo mismo con respecto a la temperatura. Y bueno, y los tipos de suelo, con respecto a los tipos de suelo, sería una loma, una media loma, una zona baja, y en esos loma, en media loma y zonas bajas se caracterizan justamente por distintos tipos de estructuras, ya sea arenoso, en la loma, o algo de media loma, y ya en la zona baja, los tipos de suelo arcilloso, pesado, digamos, o gredoso, como lo llaman algunos, ¿sí? Vulgarmente. Y bueno, en las zonas intermedias, entre una loma y un bajo, se encuentra la media loma, en las cuales justamente se encuentran esa intersección entre arenoso y arcilloso. Cada una de las especies se adaptan, están adaptadas, digamos, a cada una de esos tipos de suelo, a ese tipo de, a esa cantidad de precipitaciones y a esa cantidad de temperatura. Lo que nosotros tenemos que hacer justamente es determinar primero el tipo de suelo que tenemos, las temperaturas que tenemos y las precipitaciones que tenemos, y en base a eso destinar la pastura en la cual vamos a sembrar, digamos. ¿Por qué? Porque podemos sembrar, por ejemplo, un dicantio que se caracteriza y se desarrolla, digamos, en suelos arcillosos, pesados. Podemos sembrar en un suelo arenoso, pero ¿qué es lo que va a suceder? Va a germinar, va a nacer, va a emerger, digamos, pero en un periodo de tiempo corto, digamos, ya va a perderse o va a morir, digamos. ¿Por qué? Porque la especie que está adaptada a ese lugar, ya sea una pastura natural, por ejemplo, un pasto horqueta, va a nacer, va a emerger y le va a dominar, digamos, a esa especie justamente que no está adaptada. Entonces, en este cuadro, justamente es donde nosotros colocamos, digamos, las especies sugeridas o recomendadas, especies cultivadas, para sembrar o plantar, ¿sí? Ya sea en forma de semilla,
sembrar o plantar en forma gámica, ya sea por guía, estolones, esquejes, digamos, en tal lugar, con tal tipo, en tal región, digamos, con tal tipo de suelo. Por ejemplo, paso a describir, en una región húmeda, un tipo de suelo fértil, podemos sembrar Tanzania, que es un panicum máximo, cultivar Tanzania. Podemos sembrar braquiarias brisantas en sus distintos cultivares, ya sea Marandú, Toledo, Piatá, o el híbrido Mulato 2. Si pasamos a una media loma, podemos sembrar, por ejemplo, dicantio, gamarrode, setaria, pasto estrella, pasto pangola, pasto pará, que son braquiarias, digamos, siam, pasto tangola y pasto clavel. En la zona semihúmeda, en la zona subhúmeda, en un suelo fértil podemos sembrar, debido justamente a la restricción de precipitaciones que se da en ese lugar, podemos sembrar Gatompani. Puede ser Tanzania en años lluviosos, digamos, se presenta Tanzania, braquiarias brisanta, Mulato 2, repito nuevamente, braquiaria brisanta ahí, error de tipeo, grama rode, pasto estrella, dicantio, pasto pangola, pasto paray, pasto tangola. Ya para lo que serían los aivales, o sea, zonas de arenosa, digamos, y los bajos inundables, media loma, y los bajos inundables ya vamos con lo que sería pangola, pará y tangola. En la zona semiárida tenemos un suelo fértil, podemos sembrar braquiaria brisanta y Gatompani. Con textura media podemos sembrar grama, y arenosa ya un buffer o brisanta, digamos. Se puede observar que braquiaria brisanta es muy plástica, digamos, tanto en presión y fertilidad, digamos, de suelo, que después, bueno, más adelante en las próximas filminas vamos a describir, digamos, cada una de ellas y con las imágenes que tengo, digamos. Esto, por ejemplo, ya como estábamos hablando, en la zona de Gatompani. Gatompani es un panicum maximum, digamos. Esto se utiliza mucho en silvopastoril, en los cuales va tolera la media sombra, digamos, pero necesita mucha fertilidad. Justamente va en aquellos lugares donde la fertilidad actual y potencial es elevada, digamos, justamente donde se extrae aquel material de estrato herbáceo o arbóreo bajo, digamos, dejando los árboles de mayor porte como para sombra, para bienestar animal, digamos, ya sea tanto para cubrirse de las altas y las bajas temperaturas. Y esta pastura produce muy bien, digamos. Ahora seguimos con la zona de media loma, digamos, o zona de loma todavía, pero con fertilidad. Esta sería braquiaria brisanta, cultivar marandú. Y el híbrido, que también es una braquiaria, digamos una braquiaria híbrida, Mulato 2. En la zona de medialomas, o sea, estamos haciendo un repaso, digamos, de lo que habíamos visto en el cuadro, pero a través de imágenes, digamos. Esto sería un dicantio, que va justamente en las zonas de media loma, tirando un suelo arcilloso, digamos. Esto sería pasto pangola, ya más compite, digamos, con el dicantio en el sentido que va en suelos pesados, suelos arcillosos. Este ya va tirando un poco más abajo, digamos, en media loma a zona baja, digamos, en el relieve. Dicantio erecto. Y grama rode, que sería una zona intermedia, y también para suelo salino, digamos. Dependiendo de los cultivares, hoy en día existen en el mercado muchísimos cultivares, tanto diploides como tetraploides, que más adelante vamos a nombrarlos, digamos.
Setaria facellata. Bueno, en las zonas anegables o inundables, digamos, ya sea, puede, en un periodo de tiempo, digamos, más o menos corto o prolongado, depende de la especie. En este caso es pasto clavel. Tolera un periodo de anegamiento más o menos prolongado, digamos, tampoco no excesivo. Pasto Siam ya vamos a una zona un poco más baja, ya tolera un poco más, digamos, de anegamiento. Y el pasto Tangola, o Braquipará, digamos, que es justamente la especie que se incorporó desde el 2014 aproximadamente, en el cual vino, es una especie, una braquiaria que vino para quedarse en las zonas bajas, inundables, con un periodo de tiempo transitorio o permanente, digamos, tanto lo que tiene justamente esta especie que se adapta muy bien a lo que sería el encharcamiento permanente. Cuando se retira el agua, digamos, cuando se seca el suelo, también produce, digamos. Ventaja que tiene, comparado con los otros, las otras especies, es que puede producir con agua permanente. Bueno, a ver, Gattompani. Las características de cada una de las, ahora lo que vamos a nombrar sería cada una de las características que presenta la especie nombrada anteriormente. Gattompani, bueno, como hablábamos recién, un suelo de monte fértil, eso se extraía del estrato bajo o arbustivo, digamos, y dejamos los árboles más frondosos, más grandes, digamos, como para lo que sea. Depende de la especie, puede utilizarse como para alimentación, también ya sea toda aquella especie leguminosa, algarrobo, pina corona, y aparte para brindarle justamente protección a las pasturas y a los animales, digamos, como bienestar animal, tanto con bajas y altas temperaturas. Lo que tiene es una buena resiembra, digamos, natural, es fácilmente para sembrarlo, digamos, se produce a través de la misma limpieza o la misma extracción del estrato herbáceo arbóreo, digamos, se va sembrando ya automáticamente, y lo que tiene es que la semilla que cae al suelo o cae donde tiene poquito de suelo, digamos, ya puede germinar, tiene una mayor facilidad, digamos, en la siembra. Tiene un buen valor nutritivo, tanto en proteína, buena calidad también se puede utilizar como para hacer heno, rollo. Y lo que sí es, no persiste en suelos arenosos ni pesados, digamos. Va justamente con aquellos suelos con una alta fertilidad, bajo monte, produce espectacular. Y bueno, el tema del sobrepastoreo, justamente al ser una especie que el tamaño o el diámetro del tallo es muy fino, digamos, siempre nosotros a la hora de pastorearlo debemos dejar un remanente de parte verde, digamos, en especial hoja, un pequeño remanente como para que la planta pueda fotosintetizar y volver nuevamente a producir. Eso va a depender justamente de la especie. Bueno, en esta especie justamente, debido a que forma unas pequeñas matas, debemos respetar mucho la altura de pastoreo, digamos, la altura de salida de la hacienda en ese piquete. Justamente, bueno, no pastorear a menos de 30 centímetros. La otra especie que sería Tanzania, que también es un Panicum maximum, esta especie va recomendada justamente para aquellos lugares donde las precipitaciones son mayores a 700 milímetros, ¿sí? 700 para abajo, podemos sembrar tranquilamente Gattompani, que su producción se ve favorecida justamente, y para aquellos lugares donde las precipitaciones son mayores, entre 800 y 900 milímetros, hasta 1000,
1100, 1300 milímetros, se sugiere Tanzania. Tanzania es una pastura en la cual es de gran volumen, tiene una altura, llega a 1,80 m fácil, tiene un diámetro de tallo mucho más grueso, digamos, mayor que el Gatón-Pani, y por lo tanto también necesita mucha fertilidad como para poder llegar a ese volumen. Necesita suelos fértiles, también se puede realizar en forma de silvo, digamos, bajo monte. Tiene una buena resiembra natural, envuelve valor nutritivo, se lo puede persistir con manejo, digamos, puede persistir esa especie, no evitando justamente el sobrepastoreo, y bueno, igual que la otra especie, que era Gatón-Pani, perdón, no persiste en suelos arenosos, no tolera el sobrepastoreo, y bueno, justamente la altura de pastoreo en la cual se recomienda también sacar a los animales es a los 30 centímetros de altura, digamos. Bueno, esto es cultivar Brachiaria brisanta. Lo que ven de fondo es Toledo, es un cultivar Toledo, y bueno, y al lado hay otro, no la puse a la foto, digamos, pero es muy similar entre Toledo y Piatá. Cultivar de Brachiaria brisanta, y bueno, y marandú, digamos. Lo que podemos decir justamente para esta especie va justamente en suelos arenosos, es muy plástica, Brachiaria brisanta cultivar marandú, es muy plástica tanto en precipitación, sembrar desde los 700 hasta los 1300 milímetros, digamos. La característica que tiene Brachiaria brisanta, las braquiarias en sí, digamos, es que tienen un efecto alelopático, digamos, eliminan en las raíces, o exudan en las raíces, digamos, una sustancia en la cual impide el crecimiento de otras especies. Por eso es, aparte de eso, digamos, tiene ese plus. Tiene una leve resistencia a sequía, tolera el sobrepastoreo. Nosotros acá en la estación experimental tenemos un ensayo en el cual se realizó con el híbrido Mulato 2. Se realizaron parcelitas en las cuales se hicieron distintas alturas de corte, simulando, digamos, la entrada y la salida del animal, y bueno, llegamos a una conclusión que, presentándose la braquiaria a unos 25 o 30 centímetros de altura, vendría a ser justamente la altura de salida de la hacienda, digamos, del potrero. ¿Por qué? Porque nos encontramos que en la cosecha de ese material era calidad y cantidad, era muy buena, digamos, entrábamos a unos 60 centímetros aproximadamente de altura y salíamos a unos 25 o 30 centímetros. Ese 25 o 30 centímetros, debido a la estructura que tiene justamente esta especie, estructura de planta, digamos, es erecta y forma matas, entonces nos encontrábamos con tallos y remanente de hoja. El remanente de hoja no era tan excesivo tampoco, debido a que queríamos cosechar la mayor cantidad posible, digamos. Y ese remanente de hoja que nos quedaba, nosotros podíamos volver a entrar, depende de la estación del año, digamos, y bueno, de las precipitaciones y de las temperaturas que se registraban, podíamos volver a entrar lo antes posible, digamos. Si nosotros bajábamos
por debajo, digamos, de los 25 centímetros, dejábamos poco remanente de hoja y a la planta le costaba más tiempo, digamos, en producir, porque tenía menos área fotosintética. También observamos, digamos, que en sobrepastoreo, cuando muchos años, digamos, años consecutivos de sobrepastoreo, cualquier especie termina desapareciendo, digamos, justamente. ¿Por qué? Porque el proceso es fotosíntesis a través de la hoja, por eso justamente dejamos un pequeño remanente de hojas. Si la planta no posee hojas como para poder fotosintetizar, los nutrientes los extrae a través de las raíces, ¿sí? Absorbe los nutrientes de las raíces, si nosotros no fertilizamos, vamos perdiendo justamente esos nutrientes, y la planta empieza a gastar energía por medio de ese proceso, digamos. Y por eso justamente se observan, se ven justamente las malezas que empiezan a incorporarse o a ingresar, digamos, en aquellos espacios vacíos donde las plantas empiezan a morir y se nos empiezan a ensuciar los piquetes. Por eso justamente hay que tener en cuenta el tema del sobrepastoreo. Tiene una baja calidad en invierno, digamos, porque justamente, bueno, como todas las especies megatérmicas, las plantas no mueren, si la helada no es excesiva, digamos, la planta no muere, pero sí se secan, digamos. Y bueno, eso lo que hace justamente es bajar tanto la calidad como la proteína, digamos. Y también, bueno, lo que pasa también, otra cosa es que no tolera, por ejemplo, el anegamiento, por eso justamente persiste o se adapta muy bien en suelos arenosos fértiles, donde la infiltración del agua a través de ese tipo de suelo arenoso, digamos, es rápido y impide, digamos, el encharcamiento y la saturación del agua en las raíces. Bueno, esta es una planta de Gramarrode, como habíamos hablado anteriormente. Bueno, el Gramarrode, bueno, tolera los suelos arcillosos, no tolera suelos arenosos, también tolera los suelos salinos dependiendo de los cultivares, digamos, que se encuentran disponibles en en el mercado. Y bueno, como les decía hoy, hay muchos tipos muchas cultivares, digamos, de las gramas. Las primeras que salieron, bueno, Callide, Catambora, Épica, Toro, Finecat, Topcat, Pioneer, Santana, Tolga, Reclaimer. Y en eso tenemos, bueno, tanto las diploides como las tetraploides, digamos. Esto es Dicantio. Bueno, el Colorado Formosa justamente fue donde se originó, digamos, el Dicantio, y bueno, y acá en los suelos arcillosos, pesados, ledosos, es justamente donde prospera y a tener una resiembra, una buena resiembra natural, digamos, bueno, se empezó a propagar por todos lados, donde el suelo es arcilloso, digamos, suelo pesado. Bueno, justamente ahí se tolera suelos arcillosos, no tolera suelo arenoso. No tolera suelo arenoso, eso lo puse debido justamente a lo que hablábamos anteriormente. Si nosotros sembramos en un suelo arenoso, la planta va a germinar y va a emerger, digamos, pero no va a progresar, no va a prosperar, digamos, ese cultivo. ¿Por qué? Porque lo va a ganar, digamos, o se va a introducir aquella especie que tolera justamente el suelo arenoso. Por ahí justamente se hace hincapié, no tolera suelo arenoso, la otra especie no tolera suelo arcilloso, justamente para, a la hora de sembrar, digamos, tengamos en cuenta de no hacerlo, digamos, en esos lugares, debido a que tenemos desde el vamos un costo de tiempo, tiempo operativo, costo de producción en el sentido de combustible, semilla y demás, digamos. Entonces, bueno, no estemos derrochando, digamos, o perdiendo eso. Justamente sembremos
o plantemos la especie recomendada o sugerida para ese ambiente. Requiere suelo medianamente fértil, tiene una buena resiembra natural, como habíamos dicho anteriormente, y bueno, tiene una gran producción de forraje. Acá se lo puede utilizar de dos maneras, digamos. Se puede utilizar como para producir semilla y para realizar heno, digamos, rollos. Y bueno, después lo que sería pastoreo directo, pero tiene esas alternativas. El pasto estrella, en este caso, bueno, me refería justamente al pasto al florona, digamos que es un cultivar mejorado, al estrella natural. Es una especie de forma agámica, digamos, en la cual se puede propagar, porque no posee semillas, es rastrera. Crece en la mayoría de los tipos de suelos, digamos, es muy agresiva. En algunos casos, bueno, en la agricultura se lo toma como maleza, digamos. Pero manejándolo bien justamente en ese de altura, tanto de entrada y de salida del pastoreo, es una buena alternativa, digamos. Tolera suelo salino, arbustamiento, digamos, o sea, la parte de impedancia de la radiación solar. Crece en suelos de vinales, en nuestros casos, por ejemplo, muy importante, debido a que hay zonas en las cuales acá en Formosa, bueno, se encuentran una gran concentración de estas plantas, digamos, del vinal, y muy tolerante al sobre. La otra especie que hablábamos hoy era el pasto pangola. También es una especie que se propaga en forma agámica debido a que no presenta semillas. Es perenne, es tolonífera, digamos, es rastrera. Y lo que decía justamente hoy, que tolera el suelo anegado, digamos, y pobres. Tiene una buena calidad de forraje, tiene un buen rebrote, temprano arranca, digamos, en primavera, tolera el sobrepastoreo, se lo puede trabajar bien como en diferido, digamos, y también como para poder enificar, hacer rollo, digamos. La desventaja que tiene esta pastura es, bueno, justamente que no produce semillas viables, y al no producir semillas viables es como que se nos puede complicar para la siembra, digamos, porque hay que realizar justamente una plantación, y bueno, justamente existen métodos mecanizados también que se pueden realizar para hacer la plantación de estas especies agámicas. Requiere mucha mano de obra, bueno, y es lento para implantarse. Otra cosa importante, bueno, era que es muy sensible al salivazo, la chicharrita, digamos, y el tema de la roya de la hoja, y bueno, el emalezamiento, bueno, eso lo puse, digamos, ¿por qué? Porque justamente cuando se hace un sobrepastoreo y demás, digamos, bueno, se nos viene el emalezamiento, y bueno, tenemos que tratar de manejarlo a eso. La otra especie que era braquiaria, mútica, en este caso, bueno, el pasto cian o el pasto pará, digamos, que son para suelos, para zonas inundables, anegables, hasta un cierto periodo de tiempo en el cual, bueno, la especie puede producir. Bueno, las características de esta especie es que es perenne, es tolonífera también, prospera en suelos anegables, tolerante a la sequía, o sea que también una vez que se retira, digamos, el agua es temporaria, digamos, sigue produciendo bien. Fácil de implantación, también forma agámica, digamos, y tiene buena calidad forrajera, y se observan muy altas ganancias de peso. Bueno, para trabajarlo como diferido justamente es muy buena. Y bueno, después la última especie que tenemos, digamos, es, bueno, pasto tangola. Esta pastura
justamente es un híbrido natural que se produjo justamente a través de la braquiaria recta y la braquiaria mútica. Si se puede observar ahí en la imagen, digamos, justamente tenemos zona baja, tanto pirizales, tenemos algo de junco, digamos, bueno, esa zona, toda aquella zona en la cual no se puede sembrar o plantar otra especie, bueno, llegó pasto tangola justamente, que anda muy bien. Lo que tiene esta pastura es que fácilmente, para plantarla, digamos, es muy fácil, debido a que tiene una facilidad de enraizamiento, una vez que en contacto con el agua o en contacto con el suelo mismo, digamos, ya se produce en los nudos, se producen las raíces, bueno, y esto justamente se anclan fácilmente. Lo que sí la desventaja es que hay que tener un buen control de maleza, digamos, a la hora de plantar, debido a que las malezas, cuando la pastura empieza a producir, digamos, queda encima de las malezas y no se ancla bien, digamos, forma como guías largas y las cuales justamente queda como eh, suspendida, digamos, sobre esas malezas. Bueno, como decíamos, es una planta perenne de crecimiento estival, de estructura postrada, estolonífera, es muy sensible a las heladas, debido a que, bueno, justamente no alcanza a secarse, pero justamente se seca y, bueno, pierde la calidad forrajera. Se adapta muy bien en ambientes tanto de cañada, bajo, estero, lagunas, palmares, inundables, hasta 1 metro de lámina de agua, digamos. Eso puede ser temporario, permanente, o una vez que se retira, digamos, una vez que baja el agua y como que se seca, digamos, el suelo, también sigue produciendo. Nosotros acá lo tenemos al costado, digamos, de la barranca del río Bermejo, en una zona baja, en un lugar, digamos, donde se acumula agua cuando llueve, y ahí inició justamente el semillero. Y bueno, y hay épocas en las cuales las precipitaciones no se registran y esta pastura sigue produciendo perfectamente. Cuando el nivel de agua empieza a superar, digamos, la altura de esta pastura, ¿qué es lo que hace la pastura? La pastura empieza a crecer, a elongarse, digamos, y siempre tiene 1, 2, 3 hojitas, digamos, por encima de esa altura de agua. Quizás la producción se ve reducida en el sentido de que no produce de igual manera, digamos, con agua un poco más bajo o sin agua, digamos. Pero ¿qué es lo que tiene? Es que por lo menos sigue viva esa planta, sigue activa, y cuando el nivel de agua empieza a bajar, al estar activa, ya lo que es directamente pasa a ser producción, digamos, forraje. A comparación de otras especies que o terminan muriendo a una cierta cantidad de agua, digamos, termina muriendo y, bueno, desaparece totalmente. Esa es la ventaja que tiene esta pastura, que es el pasto tangola. Existen muchos métodos o formas de implantación, herramientas para hacer las mismas, digamos, maquinarias también para hacer las mismas. Por eso justamente se necesita que los tallos o las guías, digamos, tengan por lo menos 4 nudos vivos, digamos, ¿sí? Para poder hacer una planta después. Exige, como decíamos, exige el cuidado del control de las malezas,
justamente como para que esa planta no compita como cualquiera, digamos, como cualquier otra especie, no compita con esas malezas, y que esas guías directamente, una vez que enraizan el nudo, ya se ancla en el suelo. Y bueno, lo que tiene es de excelente palatabilidad y aceptación, y bueno, hasta se ofrece hasta un 12% de proteína bruta. Como para ir cerrando, dimos los distintos tipos de ambiente, con sus distintas características, digamos, de cada uno de ellos, ¿sí? En base a eso, nosotros seleccionamos o elegimos, digamos, dentro de lo que se encuentra en el mercado, la especie y cultivar que se adapta a ese tipo de ambiente, ¿sí? Nosotros hoy en día, a través de imágenes satelitales, cartas de suelo, muestreo de suelo, digamos, nosotros podemos identificar justamente el lugar donde vamos a sembrar. Identificando el relieve, como habíamos hablado anteriormente, bueno, la textura y la fertilidad. Y bueno, los datos meteorológicos del lugar lo podemos obtener. Hay muchos sitios web, digamos, en los cuales nosotros podemos informarnos con respecto a los datos pluviométricos y temperatura del lugar. Y bueno, como hablábamos anteriormente, ya los productores hoy en día, digamos, es una herramienta fundamental y básica, digamos, tener un pluviómetro en el campo donde se registran los datos de las lluvias precipitadas, y bueno, y vamos armando nuestro banco de datos, digamos, para tener nuestro informe y así poder planificar, digamos, justamente. Y bueno, cerrando, digamos, cada ambiente reúne ciertas características, y bueno, en las cuales se sugieren aquellas especies adaptadas a esas características de ese ambiente. Bueno, desde ya, muchísimas gracias, y espero que le haya gustado la charla, espero que haya sido de su agrado, digamos, y como para contarle un poquito, aparte del grupo de profesionales, digamos, que estamos acá en la estación experimental, existe también un laboratorio, el laboratorio en el cual, bueno, se realizan análisis de poder germinativo, secado de muestra, digamos, no es un laboratorio oficial, pero se puede realizar aquellas muestras, digamos, se pueden realizar esas muestras, digamos. Nosotros actualmente estamos trabajando, digamos, justamente porque me estacioné hoy en el Pasto Tangola, porque en nuestra cartera de proyecto, digamos, la nueva, digamos, bueno, está proyectado y ya está en camino, digamos, justamente estamos desarrollando la actividad que es un ensayo de pastoreo, altura de corte, digamos, simulando un pastoreo del pasto tangola, debido a que justamente esta especie, al llegar en el 2014 aproximadamente, se propagó y se difundió muchísimo. Y bueno, ya muchos de los productores tienen en sus campos, pero nos faltaba obtener esa información. Bueno, justamente la información la estamos adquiriendo ahora, y nos va a llevar aproximadamente 2 a 3 años, digamos, para poder, 1 año, 2, 3, como para repetir, digamos. Y entonces justamente, bueno, estamos haciendo de a 3 alturas de frecuencia, 3 alturas y 3 frecuencias. Altura de a los 15, 20, 25 centímetros, y la frecuencia de 28, 42 y 56 días. También se realizan parcelas de distintas especies,
cultivadas, por supuesto. Tenemos una en Pirané, otra en San Martín 2, en escuelas agropecuarias, en las cuales se trabaja en conjunto justamente con las escuelas agropecuarias para, de modo de enseñanza-aprendizaje, digamos, con los chicos de esas instituciones, en las cuales, bueno, también se hace justamente distintas especies, donde se hace una altura de corte, se toma muestras, porcentaje de floración, bueno, peso verde, peso seco, y hasta la molienda, digamos, calidad de cada uno de los nutrientes, de las especies, perdón, en distintos lugares de lo que comprende, digamos, el área de cobertura de la estación experimental. Les dejo mi contacto, cualquier cosa, digamos, si quieran comunicar, eso es el correo electrónico y el ¿cómo es? Y el número de teléfono celular. Bueno, y aparte de eso, digamos, tenemos otro ensayo más, que es el de producción secundaria, que a través de un convenio entre una empresa magna en este caso, bueno, hay pasturas nuevas, ya sea caimán y cobra, que son híbridos, digamos, de los cuales surge de la estación experimental, surge de ensayos anteriormente, en las cuales se conocía como una formulación 1752 y 1794. Luego de varios años de ensayo, bueno, la empresa decide sacar a la venta, comercializar, digamos, y con el nombre de, en este caso, bueno, Caimán y Cobra, que hoy en día se encuentra en el mercado. Caimán es una especie en la cual, bueno, es una braquiaria, en la cual tolera el suelo pesado, digamos, tolera el suelo arcilloso, y algo de encharcamiento, y bueno, Cobra lo que tiene es, florece, la floración, digamos, se da en un periodo más corto, digamos. Y bueno, y con respecto al ensayo, digamos, nosotros lo que estamos haciendo ahora es la producción secundaria, o sea, tenemos una cierta cantidad de animal, una carga animal, digamos, en cada uno de los potreros, en los piquetes, y estamos viendo la producción de forraje, y lo que estamos observando es justamente la cantidad de kilos acumulados en la hacienda. Ahora, lo que sí, las preguntas, digamos, no sé cómo quieren hacerla. Bueno, desde ya nuevamente, Claudio, muchísimas gracias por la charla, muy, muy interesante, se entendió muy bien, en ningún momento se cortó, así que muchísimas gracias. Yo te voy a ir haciendo las preguntas que van escribiendo en el chat y así vas contestando, ¿te parece? Sí, perfecto. Dale. La primera es, Eduardo Madera dice, si han tenido problemas fitosanitarios con el Gatumpani y con el Tanzania. Problema fitosanitario con respecto, mirá, lo que hubo, tanto en la zona ya de Salta, digamos, Santiago del Estero, Salta, lo que hubo problemas justamente fue con respecto a un hongo, que nos creó como una duda, digamos. No sabíamos si tomarlo como problema o no, digamos, en qué sentido, porque había información de que era el hongo, justamente, había un hongo que estaba haciendo estragos con respecto a la muerte de planta, o la otra era que se producía un sobrepastoreo, digamos. Y bueno, con respecto a eso, justamente, descartando la producción de hongo, digamos, nosotros sugeríamos justamente de que la altura de pastoreo no sobrepase justamente a esos 25 o 30 centímetros, digamos, 25 centímetros en este caso. Que deje remanente, siempre deje un remanente verde, digamos, como para que pueda producir nuevamente esa planta.
y así no perder justamente individuos en el lote, digamos. Buenísimo. Jeremías Utrera pregunta si tiene alguna recomendación con respecto a la siembra de gatún y de grama, si cantidad por hectárea o si se pueden combinar. Se pueden combinar. Primero, la recomendación es básica, ¿sí? Esto es para cualquier especie. Primero, hacer un poder germinativo antes de sembrar para cualquier tipo de semilla. Esto ya a lo largo generalizado. Toda especie de semilla que vamos a sembrar, hacer un poder germinativo. En base a eso, se calcula la cantidad de kilogramos de semilla a sembrar. ¿Sí? Siempre que es consociada, digamos, se comparten, dependiendo de aquella especie que nosotros queremos lograr más, por supuesto va a ir mayor concentración, mayor kilogramo de semilla, digamos. Y menor, digamos, la otra, pero siempre se comparte. Para sembrar, tratémoslo al cultivo como cualquier otro cultivo de renta, debido a que tiene un costo esa semilla, tiene un costo de tiempo, tiene un costo de movimiento de suelo, preparación de suelo, ¿sí? Por lo tanto, sembremos de una vez, una sola vez, que cuidándolo, digamos, en el manejo, nosotros podemos perdurar en el tiempo, ¿sí? Va de 4 a 6, dependiendo, digamos, la cantidad en la consociación, digamos, cuál sería la que más queremos lograr, digamos, ¿sí? La diferencia de que Gatton Pani, digamos, tiene mayor plasticidad en la siembra, digamos. Por decirte así, si tenemos un poquito de suelo, digamos, sobre un árbol caído, y ese árbol se encuentra con un poco de suelo, quédate tranquilo que si cae semilla ahí arriba, germina y nace, digamos. Tiene muy buena facilidad, digamos, en ese sentido, en poder germinar. Buenísimo. Otra pregunta de Alejandro Aranda, dice si se conocen datos de producción de materia seca del Tangola. Datos de producción de materia seca del Tangola. El Tangola va de 12 a 15 toneladas, digamos, de 12 a 15 toneladas. Tiene un 12% aproximadamente de proteína, ¿sí? Esa variabilidad en producción va a depender, digamos, justamente de la fertilidad del suelo y de la época del año en el cual se encuentra. Buenísimo, buenísimo. Ahí va a seguir mi compañero Norman con las ¿Sí? preguntas. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? Sí, señor. Pregunta Alejandro Aranda, ¿cuál de estas pasturas se podría implantar en limpieza de monte bajo, suelo salino, zodiaco, de vegetación tipo cardal? Típica serie Tuca, dice. Suelo bajo, suelo salino, Zodiaco, ¿cómo? zodiaco, dice. Suelo sódico. Sí, Exacto, zódico, perdón. bien. Y bajo monte, digamos. Sí, exacto. Exacto. Mirá, para implantar lo más barato y lo que va a prosperar justamente el pasto estrella, digamos, ¿sí? Tanto el común como el florona, que es el mejorado, digamos. Pasto estrella andaría muy bien. Otra pregunta es de Pablo David. Pregunta, ¿en qué momento recomienda la siembra del pasto Tangola? Bien. La época de siembra de, eh, del pasto tangola va desde septiembre, cuando vos tengas ya temperatura, hasta lo podés llevar hasta marzo, ¿sí? Con temperatura.
es una especie megatérmica. Todas las especies que nosotros estuvimos hablando son especies megatérmicas. ¿Qué quiere decir eso? Que necesitan mucha temperatura, ¿sí? Para su crecimiento. Hay especies que van, por ejemplo, las gramas, que crecen desde los 12 a 13 grados centígrados, temperatura base, digamos, de crecimiento, y hay especies que necesitan entre 18 a 20 grados de temperatura base, en el día, digamos, para que puedan crecer. Lo que son de semilla, o sea, aquellas especies que se van a sembrar a través de semilla, ahí tenemos que tener cuidado, digamos. ¿Por qué? Porque la semilla necesita germinar, emerger. Una vez que emerge, recién va a producir o va a crecer dependiendo del sol, digamos, dependiendo de la luz y la temperatura. Por eso, a la hora de la siembra de aquellas que son especies de semilla, se sugiere desde septiembre, yo estoy hablando acá de nuestra zona, digamos, y aquellas zonas, por eso justamente la característica del lugar, del ambiente, a tener en cuenta. Desde septiembre hasta octubre, noviembre algo, ¿sí? Pero ojo el tema de noviembre, no llevarlo hasta noviembre inclusive. Diciembre, no. ¿Por qué, digamos? Porque las altas temperaturas, nosotros podemos tener humedad en el suelo. Podemos llegar a sembrar. Pero las altas temperaturas lo que hace es que la planta va a germinar, va a emerger, pero se va a encontrar con esas altas temperaturas en la cual va a producir la muerte de esa planta, ¿sí? Entonces pasemos directamente hasta allá, hasta febrero. No sembremos diciembre, no sembremos enero, y tampoco nos sembremos a principios de febrero por las altas temperaturas. Lo que va a producir justamente esa alta temperatura va a ser la muerte de la plántula. ¿Y por qué Tangola? Tangola se puede, ¿sí? Siempre y cuando lo permita las precipitaciones y siempre y cuando tampoco las temperaturas sean tan extremas, digamos, también se puede porque ella es una planta desarrollada, es una rama, es una parte de una planta, digamos, en la cual lo único que necesita es que ese nudo produzca raíz y ese nudo, esa raíz se ancle, digamos, y ahí ya empieza a producir. Es más fácil, digamos, producir una planta en forma gámica que de semilla, digamos. Es más complicado, por decirlo así, la forma de la actividad, la tarea a realizar, porque necesita o mano de obra o que sea más mecanizado, digamos. No sé si me... Norman, Sí, se entendió perfecto. perfecto. Otra pregunta es de Javier Muchit. Dice, Ajá. él no pudo escuchar sobre la tolerancia de sales para el Sí. pasto estrella y el dicandio, que no la tenía. ¿Qué tipos de sales y comparando con el grama? La tolerancia es mínima, digamos, del dicandio. Las gramas sí se caracterizan, ¿por qué? Porque hay cultivares que son genéticamente ya están adaptadas, digamos, a la concentración de sal. Dicantio es mínimo, pues yo lo nombré, digamos, como para tener en cuenta, digamos, pero después justamente hice hincapié que las gramas Rhodes, hay cultivares en el mercado, digamos, que ya genéticamente están adaptadas a esa concentración de sal. Perfecto. Claudio pregunta qué factores debe tener en cuenta para implantar alguna de estas pasturas cuyo objetivo es realizar un pastoreo del tipo boicín. Los factores para implantar, perdón, no te entendí bien, para implantar me decís. Sí, exacto. A ver, implantar, estamos yendo a especies agámicas, digamos, ¿sí?
Entonces estamos hablando de lo que sería pasto pangola, pasto cian, pará, tangola. Para el sistema Voisin, lo que hay que tener en cuenta justamente es dejar un cierto número de especies arbóreas, digamos, como para bienestar animal. Primero y principal por el tema del sombreado. Segundo, el tema de la altura de pastoreo, digamos. O sea, una entrada y una salida, que es justamente la metodología que utiliza el sistema Voisin. Cada especie, dependiendo de la estructura de planta que presenta, digamos, que posee, tiene una altura adecuada o una altura en la cual nosotros tenemos que permitir hasta dónde quedarían los animales consumiéndola para que a la hora de retirarse, digamos, tenga por lo menos un mínimo concentración de hojas verdes para poder fotosintetizar y así volver nuevamente al potrero, digamos. Esas serían las sugerencias, digamos, las recomendaciones a sembrarla o plantarla como cualquier sistema, teniendo en cuenta siempre, digamos, el tema de la cantidad de individuos de especies arbóreas como para darle bienestar animal. Después, una vez que está implantado, digamos, eso, ya directamente viene el manejo, digamos, que sería justamente la altura dependiendo de la estructura de planta que presenta la especie. Dale, perfecto. Otra pregunta es, ¿qué es lo más recomendable para reserva invernal en suelos en un campo que tiene altos y bajos y que actualmente se está destinando a chacra? Perdón, no te entendí. ¿Qué es lo más recomendable como reserva invernal en un suelo que tiene altos y bajos, o sea, tienes pendientes y que actualmente se está destinando a chacra? Bien. Para reserva invernal, digamos, como para diferido, nosotros acá hoy hablamos de especies megatérmicas, ¿sí? O sea, especies gramíneas megatérmicas. Analizando la estructura de planta, ¿sí? Tanto dicantio y gramarrode tienen un tallo fino, digamos, en el cual la accesibilidad sí, en el cual la alimentación del animal va a ser mejor, digamos, que en una braquiaria, ¿sí? Que tiene un tallo mucho más grueso, en el cual la accesibilidad de ese alimento va a ser menor, digamos. Entonces, altos y bajos, en la parte alta, digamos, ya vamos a una grama, y en aquellos bajos vamos a un dicantio, ¿sí? Que es un bajo justamente un suelo arcilloso. Para el invierno, ¿sí? Como para dejarlo en forma diferida, digamos, ¿sí? Tallos finos, ambos presentan estructura de tallo fino, comparándolo con la braquiaria que justamente, bueno, posee un tallo grueso, digamos. Y aparte, digamos, la posibilidad de que podés hacer rollo, digamos, heno, digamos, tanto de dicantio como de gramarrode. Buenísimo, Claudio. Buenísimo, Claudio, muchísimas gracias. Te hacemos la última pregunta y vamos cerrando. Rocío dice, ¿se tiene que fertilizar las branquiarias y con qué? Y después cerramos. Bueno, la fertilización no es una receta, digamos. Sí se basa en nitrógeno, base de nitrógeno, digamos. Sí se basa en nitrógeno. A la hora de hacer nosotros una fertilización, primeramente debemos hacer una toma de muestra, digamos, de suelo. En base a eso, nos va a determinar
qué nutrientes tenemos presente y en qué cantidad tenemos presente. ¿Sí? Una vez que tenemos ese diagnóstico, vemos el requerimiento del cultivo, en este caso la pastura, ya sea una braquiaria, vemos el requerimiento del cultivo y la producción que nosotros queremos llegar a tener, digamos, a través de ese cultivo. En base a eso juntamos las dos cosas y hacemos la fertilización en cantidad, o sea, en qué tipo de nutrientes y en cantidad. La base es nitrógeno. Buenísimo. Entonces, si no es que nadie más tiene alguna pregunta, vamos, un fuerte aplauso virtual a Claudio por toda esta charla, por tu tiempo. Muchísimas gracias. Lo que sí, después vamos a hablar, a ver si nos puede pasar el PowerPoint como lo pasó José, así le pasamos a los chicos que por ahí no pudieron participar. De igual manera se está grabando la videollamada, así que estamos en contacto. Muchísimas gracias y hasta luego, que tengan muy buenas noches a todos. Muchas gracias a ustedes, digamos, y bueno, cuando quieran, y justamente a los oyentes, digamos, cuando quieran venir a visitarnos, la puerta de la estación experimental se encuentra abierta. Estamos ahora cambiando el horario, digamos, vamos a estar de 7 de la mañana hasta las 15 horas. Una vez que esto se active, ahora no estamos restringidos, digamos, justamente a todo este tema del coronavirus, pero bueno, ya va a pasar todo esto y vamos a tener la posibilidad de poder recibirlos nuevamente y atenderlos de la mejor manera. Cuando gusten, así que desde ya muchísimas gracias a ustedes. Gracias, gracias. Hasta luego, Inge. Hasta luego, señores, que tengan un buen día. Igualmente, hasta luego.